Por favor. Gracias a ustedes. Primero que todo, buenos días. Quiero agradecer a Educación Ejecutiva esta oportunidad para poder conectarme con todos ustedes y también agradecer la presencia y el tiempo que ustedes se están dedicando para estar un poco más interiorizados respecto de temas tributarios. En esta ocasión vamos a repetir lo que conversamos en la clase anterior, la semana anterior. Vamos a profundizar algunos temas específicamente que no alcanzaron a ser vistos por razones de tiempo. Con posterioridad vamos a abrir el micrófono para que puedan existir, para dejar un espacio de conversación y posteriormente las palabras de cierre. Primero que todo, yo creo que la mayor parte de ustedes se ha dado cuenta del paulatino impacto que ha tenido la reforma tributaria en nuestro país. Basta con darse una vuelta por Santiago o por la ciudad donde usted viva para ver que existen departamentos, por ejemplo, que se están vendiendo y que dicen compre hoy, compre sin IVA. Y esto dice relación con que la reforma tributaria se está implementando de manera gradual. Ya a partir del 1 de enero del 2017 ingresa en régimen a nuestro sistema y el IVA evidentemente es uno de los elementos que más ha llamado la atención porque a partir del 1 de enero del 2016 se incorporó el IVA en la actividad inmobiliaria. Quiero referirme en esta ocasión a un tema que ha llamado mucho la atención y respecto del cual aquellas personas que son asesores, aquellas personas que están en constante contacto con clientes tienen que tener mucha claridad y es la norma general antielusión y su impacto. Como nosotros sabemos, hasta antes de la implementación de la reforma tributaria existían ciertas cláusulas, ciertas normas muy específicas que trataban de evitar el fenómeno elusivo. Esto era en alguna medida como la guerra, la constante pelea entre el gato y el ratón. El ratón iba a un lado y el gato lo perseguía. De la misma forma, cuando el ratón, que es el contribuyente, iba en algún sentido y al legislador no le gustaba esta forma de estar planificando los negocios, salía una norma que ponía coto a esta forma de planificación. Y así, por ejemplo, vimos que el año 2001 se colocaron a través de la ley de lucha contra la evasión una serie de limitaciones para la posibilidad de que las empresas pudiesen adquirir otras, y esto lo que buscaba era tratar de colocar una cierta limitación o hacer más difícil que hubiera empresas que adquirieran otras solamente porque las empresas compradas tenían pérdida tributaria y de esa forma lo que se trataba era de aprovechar esta pérdida tributaria. Vamos a ver qué es el concepto elusión. El concepto elusión dice relación con un olvido del legislador o el aprovecharse del olvido del legislador. El contribuyente, tratándose del fenómeno elusivo, no es que viole, vulnere, violente una norma expresa, como sucede sí en la evasión. En la elusión, el contribuyente lo que hace es aprovechar ciertos vacíos que existen en la legislación para de esa forma tomar ventaja de las posibilidades tributarias que han dejado esos olvidos. Hay algunos autores, de hecho, que dicen que
la elusión se aprovecha de una mala técnica legislativa, de un descuido del legislador. A diferencia, como yo les indicaba, de la elusión, de la evasión. En la evasión existe una norma específica, concreta, que nos señala que existe un deber, una obligación que el contribuyente a propósito deja de cumplir, y este deber se traduce en que o deja de hacer algo a lo cual está obligado o hace algo que le está prohibido. Pues bien, el 30 de septiembre del año 2015 entró a operar en Chile la norma general anti-elusión. Y vamos a ver ahora, a continuación, cuáles son los principales elementos que se deben considerar por parte de aquellos asesores para hacer una planificación, hacer una asesoría que sea más segura y sea bien informada. La norma general antielusiva establece una serie de principios. El primero de ellos, como dice la lámina, es la primacía de la sustancia por sobre la forma. Dice la norma, las obligaciones tributarias establecidas en las leyes que fijen los hechos imponibles nacerán y se harán exigibles con arreglo a la naturaleza jurídica de los hechos, actos o negocios realizados, cualquiera sea la forma o denominación que los interesados le hubieran dado, y prescindiendo de los vicios o defectos que pudieran afectar. Esta es una norma que yo sé que es bastante general y que cuesta, en consecuencia, aprender o así cuál es su verdadero sentido. Si uno analiza someramente la disposición, puede llegar a la conclusión que no establece nada nuevo en nuestra legislación, porque siempre la naturaleza jurídica de los actos y de los contratos es la que ha determinado las consecuencias tributarias. Y es por eso que hay muchos autores que han dicho, bueno, ¿por qué se estableció esta norma? ¿Por qué se incorporó a nuestra legislación? Si es que la naturaleza jurídica de los actos, de los contratos, ha sido siempre aquella que ha determinado cuáles son las consecuencias jurídico-tributarias, ¿para qué establecer esto? Hay algunos que han hablado de la existencia de una naturaleza jurídico-tributaria que sería distinta a la naturaleza jurídico-civil de los contratos. Pero ahí empieza la discusión entre los que nos dedicamos a esta materia respecto de cuál sería el contenido de la naturaleza jurídico-tributaria de este contrato. Por ejemplo, en el contrato de compraventa, todos sabemos que es un contrato que sirve de título traslaticio de dominio y que sirve para, por una parte, obliga a una persona a entregar una cosa y por otra parte la obliga a pagar el precio. Esa es la naturaleza civil del contrato de compraventa. ¿Cuál sería la naturaleza jurídico-tributaria del contrato de compraventa? Y si existiera esa naturaleza jurídico-tributaria, ¿dónde estaría incorporada esa naturaleza jurídico-tributaria? Es un asunto que no se ha resuelto respecto a esta materia, está todo por escribir, todo por decir, porque no tenemos casos aún. Sin embargo, lo que está claro que se le está otorgando facultades al Servicio de Impuestos Internos para indagar un poco más allá de la mera formalidad del acto y se le está dando atribuciones para investigar cuál es la naturaleza del acto o contrato que se le está poniendo a disposición. El segundo principio que establece esta disposición es el principio de la buena fe. Señala la norma, el servicio deberá reconocer la buena fe de los contribuyentes. La buena fe en materia tributaria supone reconocer los efectos que se desprendan de los actos o negocios jurídicos o de un conjunto o serie de ellos, según la forma en que estos se hayan celebrado por los contribuyentes. Nuevamente, vale la pena en este punto preguntarse y detenerse un momento para saber cuál fue la intención del legislador al establecer esta norma.
Resulta que el principio de la buena fe es un principio general de derecho. Todas las legislaciones, todos los sistemas jurídicos parten de la base que el contribuyente opera de buena fe. Entonces, ¿por qué fue necesario establecer este principio de buena fe? Hay algunos que piensan que esto obedece sencillamente a la forma en que fue originada la norma, con una discusión entre aquellos que podríamos llamar pro fisco y otros que eran pro contribuyente, es decir, aquellos que pensaban que era necesario reforzar los derechos de los contribuyentes frente a la administración. Y en este orden de cosas, los pro contribuyentes lucharon y pudieron obtener la consagración de la buena fe o el respeto de la buena fe como un principio que se debe considerar en materia tributaria. Sin embargo, señala la disposición que no es buena fe si mediante los actos o negocio jurídico o conjunto o serie de ellos se eluden los hechos imponibles establecidos en las disposiciones legales tributarias correspondientes. Y es ahí en donde parte consagrando un estatuto general antielusión que combate al abuso y la simulación. Vamos a ver en un par de láminas más qué significa abuso y qué significa simulación. Pasemos, sin embargo, al cuarto elemento o al cuarto principio. La carga de la prueba del abuso es del servicio de la disposición que corresponde al Servicio de Impuestos Internos probar la existencia de abuso o simulación en los términos del artículo 4 ter y 4 quater respectivamente. Es decir, es el Servicio de Impuestos Internos el que en su demanda debe indicar cuáles son los hechos que a su juicio son constitutivos de abuso o simulación por parte del contribuyente, y es el Servicio de Impuestos Internos el que lo debe demostrar. No obstante la claridad de esta disposición, sí debemos considerar que en la práctica al contribuyente le va a caber un papel fundamental en la prueba de la no existencia del abuso o simulación. ¿Por qué? ¿Cómo se va a llevar a cabo este proceso? Va a ser el Servicio de Impuestos Internos el que va a demandar, va a señalar cuáles son los hechos constitutivos de abuso y simulación y va a acompañar las pruebas correspondientes. Y va a ser el contribuyente el que va a tener que demostrar, según vamos a ver a continuación, la no existencia de este abuso o simulación, o va a tener que demostrar cuáles son las razones no tributarias en virtud de las cuales él planificó, organizó sus negocios de la forma como lo hizo. El quinto principio que establece nuestra legislación es el principio de especialidad. Señala la ley que en los casos en que sea aplicable una norma especial para evitar la elusión, las consecuencias jurídicas se regirán por dicha disposición y no por lo establecido en los artículos 4 ter y 4 quater. En alguna medida, cuando nosotros nos encontremos con normas, por ejemplo, como el artículo 21 de la ley de la renta, normas como, por ejemplo, precios de transferencia, debemos entender que toda la dinámica para establecer las consecuencias de haberse incumplido una norma tributaria van a estar establecidas en el artículo 21, en las disposiciones sobre precios de transferencia, y no nos vamos a regir por estas disposiciones. ¿Qué es la simulación? La simulación se define como la existencia de una voluntad real distinta de la declarada. Pongamos un ejemplo. Yo no sé si ustedes recuerdan o tuvieron la oportunidad de ver la querella criminal que el Servicio de Impuestos Internos interpuso, entre otras personas, en contra de Jovino Novoa. En ese caso, en el caso Penta, lo que el Servicio de Impuestos Internos estaba señalando
es que tras la apariencia de una prestación de servicio, lo que en definitiva existía, era en realidad una donación con fines políticos. Ese es la simulación, es decir, se hace aparecer como una prestación de servicio aquello que en realidad es una donación con un fin político. Esta voluntad manifestada se traduce en que o no hay voluntad de celebrar acto alguno, o se quiere celebrar un acto diferente del que se señala, como en este caso en que se quería realizar una donación, pero se disfraza bajo la apariencia de una prestación de servicio. Dice la ley que se entiende que existe simulación para efectos tributarios cuando los actos y negocios jurídicos de que se trate disimulen la configuración del hecho gravado del impuesto o la naturaleza de los elementos constitutivos de la obligación tributaria o su verdadero monto o data de nacimiento. La institución de la simulación es una institución antigua en nuestro derecho y existe hace muchísimo tiempo. Es una institución que muchos piensan que era suficiente como para que el Servicio de Impuestos Internos pudiera atacar de manera eficiente los casos de evasión y de elusión tributaria. En derecho civil, la dificultad para dar por acreditada la simulación consiste en que se deben demostrar dos extremos, dos componentes. El primero de ellos es que esta simulación fue emitida de manera consciente. Y en segundo lugar, que fue realizada con acuerdo de la contraparte con fines de engañar a una persona. Y evidentemente estos dos elementos son tremendamente difíciles de poder demostrar. Y es por eso que el Servicio de Impuestos Internos, no obstante, aparentemente tiene las facultades sin la Ley General Antielusión para poder haber demandado por simulación. Nunca lo hizo porque es un juicio largo y realmente muy complejo. De modo, para facilitar la acción fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos, el legislador tributario señaló que estas eran unas conductas objetivas que no requieren elementos de voluntad para darlos por acreditados, de modo tal que no va a ser necesario para el Servicio de Impuestos Internos demostrar que fue emitida ni de manera consciente ni que fue emitida con acuerdo de la contraparte para fines de engaño. Aún así, es una figura un poco difícil de dar por demostrada, y es por eso que se incorpora también a nuestra legislación el abuso. ¿Qué es abuso? El artículo 4 ter del Código Tributario señala que se entiende por abuso en materia tributaria cuando se evite total o parcialmente la realización del hecho gravado, o se disminuya la base imponible o la obligación tributaria, o se postergue o difiera el nacimiento de dicha obligación mediante actos o negocios jurídicos que individualmente considerados o en su conjunto no produzcan resultados o efectos jurídicos o económicos relevantes para el contribuyente o un tercero distinto de los meramente tributarios. Y este es un elemento clave en nuestra nueva definición, en nuestra legislación. A partir de la entrada en vigencia de la norma general antielusión, el contribuyente va a tener que preguntarse al momento de hacer una planificación tributaria, ¿cuál es la razón por la cual yo estoy haciendo o planificando mi negocio de la forma que lo estoy haciendo? Y si mi única respuesta es que lo estoy haciendo para optimizar la carga tributaria, estamos en problemas. Y el contribuyente va a tener que ser capaz de señalar, de demostrar ante el Servicio de Impuestos Internos cuáles son las razones extratributarias relevantes para haber
organizado su negocio de esta manera. Podrán ser razones administrativas, podrán ser razones de inteligencia, podrán ser razones que estén vinculadas con la forma en que se hacen estos negocios, pero no van a poder ser exclusivamente fórmulas fórmulas evasivas. Tenemos el concepto entonces de evasión, que es una transgresión flagrante a las disposiciones tributarias. Tenemos el concepto de elusión, que es un concepto que hace referencia a la utilización de ciertos resquicios, de ciertos vacíos que deja la legislación tributaria. Y tenemos el concepto de economía de adopción. La economía de adopción es una conducta lícita. ¿Y en qué consiste? Es la posibilidad de elegir entre dos o más fórmulas jurídicas que la legislación tributaria ofrece, con sus correlativos contenidos económicos y tratamientos diferentes, pudiendo todas ellas servir al fin práctico o resultado que el contribuyente se propone alcanzar. Y aquí viene la parte importante de la definición. Siempre que esas fórmulas hayan sido previamente reconocidas por el legislador. Por ejemplo, si es que el contribuyente opta por llevar un sistema de depreciación acelerada, un sistema de depreciación instantánea o un sistema de depreciación ultra acelerada, todos los cuales fueron contemplados en la última ley de reforma tributaria, el Servicio de Impuestos Internos, la entidad fiscalizadora, no podría hacer cuestión de ese asunto debido a que son alternativas que están expresamente contempladas en la legislación. El funcionario y también el planificador tributario van a tener que moverse entonces en este mundo en donde existe por un lado la evasión tributaria, que es un concepto con contenido más o menos definido, por otro lado el concepto de economía de adopción, que es también un concepto con contenidos más o menos definidos, y sin embargo va a existir entre medio la elusión, que es un concepto que tiene límites difusos, y es por eso es bastante difícil de poder aprender. ¿Cuál es la fecha a partir de la cual entra en vigencia esta disposición? Esta disposición entró en vigencia a partir del 30 de septiembre del año 2015, es decir, estamos en plena aplicación de la norma general antielusión. ¿Y qué sucede con aquellos contratos que hayan sido celebrados antes? En esos casos tenemos que distinguir, si el contrato fue celebrado con anterioridad al 30 de septiembre del 2015 y sus efectos no traspasan dicha fecha, no tenemos de qué preocuparnos porque la situación quedó zanjada antes. Si el contrato, por el contrario, fue celebrado antes del 30 de septiembre del 2015 y sus efectos se prorrogan más allá de esa fecha, vamos a tener que hacer una distinción muy importante. La primera es si este contrato fue modificado o no. Si el contrato fue modificado, nosotros no deberíamos tener mayor problema con la norma general antielusión en la medida que este contrato haya sido celebrado con anterioridad al 30 de septiembre del 2015. Por el contrario, si el contrato fue celebrado antes del 30 de septiembre del 2015, sus efectos traspasan esa fecha y finalmente han sido modificados, ahí se van a encender las alarmas y las alertas amarillas, rojas, porque podría estar sujeto a la norma general antielusión. Esta disposición, como una forma de darle más seguridad al contribuyente, estableció dos fórmulas para que el contribuyente pueda hacer consultas al Servicio de Impuestos Internos y desclasificar las operaciones, de modo tal de poderlas llevar a cabo sin la incerteza que conlleva esta disposición. La primera está contemplada en el artículo 26 bis del Código Tributario. El artículo 26 bis señala que aquellas personas que tengan un interés personal comprometido pueden realizar una consulta al Servicio de Impuestos Internos
para verificar si los actos, contratos que han puesto en conocimiento del servicio son constitutivos de abuso o simulación. Y el Servicio de Impuestos Internos puede aquí tener tres opiniones, tres diferentes respuestas. La primera de ellas es decir, señor, en realidad su contrato no es constitutivo de abuso o simulación, váyase tranquilo por la vía, y en ese escenario el contribuyente va a tener una vía expedita para poder realizar su negocio en la forma que ha establecido. Considerando, eso sí, que el Servicio de Impuestos Internos está atado, está vinculado a la respuesta solamente y en cuanto la forma de haber realizado los negocios se atenga estrictamente a la forma en que el contribuyente los puso en conocimiento del Servicio de Impuestos Internos. La segunda alternativa es que el contribuyente, el Servicio de Impuestos Internos diga, señor, la forma en que usted está realizando su negocio podría ser constitutiva de abuso o simulación, y en ese contexto, entonces, el Servicio de Impuestos Internos no está obligado a fiscalizarlo, pero sí podría ser un antecedente que se considera para que el Servicio de Impuestos Internos posteriormente haga una fiscalización. Y la tercera alternativa es que el Servicio de Impuestos Internos no diga nada y transcurra el plazo de 90 días que tiene para poder responder. En ese caso, la legislación establece que la solicitud, la presentación se entiende como no presentada. Y esto que se entienda como no presentada fue un resguardo que se estableció en favor del contribuyente, porque el Servicio de Impuestos Internos no puede realizar una fiscalización en base a una presentación que no ha sido hecha, que no ha sido formulada. Entonces, en ese caso, le queda al contribuyente la alternativa de poder volver a presentar su cuestionamiento, su pregunta. Desde mi punto de vista, personalmente, yo era más partidario de que si el Servicio de Impuestos Internos no ejercía sus atribuciones dentro del plazo y se vencía este plazo de 90 días, se entendiera que la fiscalización o la operación no era constitutivo de abuso o simulación como una forma de proteger al contribuyente. Sin embargo, esto no fue lo que finalmente quedó en la disposición. Y finalmente hay otra norma que permite que el contribuyente pueda hacer una consulta. El primer mecanismo es un mecanismo que está destinado específicamente para aquellas personas que tengan un interés real, un interés comprometido en el negocio. Pero ¿qué es lo que pasa si existen personas que solamente tienen un interés más bien indirecto o que no quieren comprometerse tanto con esa pregunta? Existe la posibilidad que el contribuyente realice, o cualquier persona realice una consulta al Servicio de Impuestos Internos respecto de si una determinada operación es considerada constitutiva de abuso o simulación. En ese caso, el Servicio de Impuestos Internos da una respuesta al contribuyente, pero esta respuesta no es vinculante, es decir, el contribuyente no puede aducir o no puede mostrar esa respuesta como una excusa para la posterior fiscalización que se realice. Como ustedes pueden ver, este es un tema que va a dar para mucha discusión, ya ha dado lugar a mucha polémica. Son disposiciones que los contribuyentes y también los asesores, las personas que trabajan en el ámbito de la contabilidad, de la legislación tributaria, deben tomar en consideración al momento de realizar cualquier planificación. Lamentablemente no tenemos mucha jurisprudencia respecto de esto porque no existen casos. Y los casos que existan se van a conocer bastante tiempo después de que se hayan interpuesto, porque la forma en que
se va a declarar la existencia de un abuso o de una simulación es a través de un procedimiento judicial en que el Servicio de Impuestos Internos va a demandar al contribuyente, el contribuyente va a responder esa demanda, como les señalé yo, señalando cuáles son las razones extratributarias por las cuales él organizó su negocio en la forma que lo hizo, y después el Tribunal Tributario y Aduanero va a determinar en una sentencia si realmente ha existido un abuso o una simulación. Si el tribunal considerara que esa operación fue constitutivo de abuso o simulación, va a declarar cuáles son los hechos constitutivos de esta infracción, va a determinar además en la misma sentencia cuáles son los impuestos y sus accesorios adeudados. Pero esta sentencia va a ser objeto de una apelación, y la sentencia apelada puede ser objeto de un recurso de casación ante la Corte Suprema. Por lo tanto, es muy probable que los primeros casos que tengamos respecto de estos asuntos se sepa su resultado final después de mucho tiempo. Bien, yo quería solamente hacer hincapié en este punto que me parece de una enorme importancia. En unas futuras sesiones nosotros vamos a estar hablando de otros temas, porque la reforma tributaria dejó una serie de interrogantes, dejó además una serie de medidas que ya están siendo implementadas, pero otras que van a ser implementadas en el futuro, y nuestro interés como Universidad de Chile es que poder aportar con un granito de arena al conocimiento de las disposiciones de la legislación tributaria en nuestro país. Quiero dejar el espacio ahora abierto para que aquellas personas que quieran realizar alguna consulta lo pueden hacer en forma directa. Entonces dejo abierto, o le voy a pedir a Claudio que por favor deje abierto los micrófonos.